Bueno, muchachos, ahora con la materia de sociales vamos a ver un poco, también comenzamos una nueva unidad, la unidad 4, ¿verdad? Que nos plantea América, problemas, realidades y esperanzas, ¿verdad? Tenemos que, bueno, si se acuerdan, en la unidad anterior, ¿verdad? Estuvimos viendo eh, cómo vivíamos los americanos, ¿verdad? En pocas palabras. Eh, el estilo de vida que tenemos como continente, ¿verdad? Entonces, la idea de esta unidad en la actual, que vamos a empezar a desarrollar es un poco ver, sí, el cómo vivimos, pero también ante qué situaciones nos estamos enfrentando, ¿verdad? Cuáles son las realidades que tenemos que afrontar y que de alguna forma tenemos que darles solución rápida, ¿verdad? Algunas situaciones problemáticas y pues también ver las cosas que son favorables, ¿verdad? Aquellas ventajas que como continente tenemos. Entonces el primer tema, ¿verdad? Que nos plantea esta unidad es el crecimiento poblacional en América. En este video básicamente yo voy a tratar de aportar más ideas sobre el tema, ¿verdad? Que nos ayuden a comprender un poquito de forma más amplia la situación de la población en América, ¿verdad? Somos un continente que a lo mejor todavía no está tan sobrepoblado, ¿verdad? Como a lo mejor podría ser Asia, ¿verdad? Que ustedes saben que en el caso de Asia, un solo país tiene más de 1.000 millones de personas, ¿verdad? Que es el caso de China, ¿verdad? Que, bueno, ustedes saben, ¿verdad? Que la situación que estamos viviendo en la actualidad es parte de esa situación, ¿verdad? Vino de China, ¿verdad? Y que dada la gran cantidad de población que el país tiene, pues por eso fue que esta pandemia se agudizó de tal forma. Entonces, y que de alguna forma también se visualiza con mayor fuerza, ¿verdad? Ya en los otros países, en las principales ciudades, ¿verdad? En los lugares más poblados de cada país y por lo tanto es importante estudiar, ¿verdad? Este apartado con respecto a la población, ¿verdad? En general. Entonces, lo primero, pues tenemos que decir por qué es importante para la geografía la población, ¿verdad? Dice que hay una geografía de la población humana, ¿verdad? O geografía humana, que es una subdisciplina de la geografía que estudia la composición y la distribución de las poblaciones humanas sobre sus territorios y a su vez la influencia de los territorios en la organización de estos, ¿verdad? O sea que en pocas palabras, la geografía humana relaciona los aspectos geográficos, ¿verdad? Todo lo que es el territorio en sí, con la cantidad de población que en ellas existe. Dice que además, ¿verdad? La geografía, el estudio de la población es clave porque esta representa la fuerza de transformación más importante en un espacio geográfico, ¿verdad? Los lugares donde no hay mucha población, pues la geografía se mantiene de una forma relativamente permanente, ¿verdad? No cambia constantemente. Mientras que en los lugares donde las poblaciones son muy densamente, muy grandes, ¿verdad? Pues la geografía va cambiando. Entonces, de ahí la importancia de analizar el proceso de la relación entre la geografía y la población humana. Dice, para muchos científicos sociales, la población es el recurso más importante con que cuenta una sociedad, ¿verdad? Eso es importante. Dice, las poblaciones, por ejemplo, determinan la forma de cultivar la tierra, de construir las ciudades, la utilización o la conservación de los recursos naturales y además la formación de los mercados. En fin, la población afecta todos los aspectos de nuestro mundo, las oportunidades económicas, los cambios en el medio ambiente, etc. Entonces, de ahí la importancia de estudiar la población, ¿verdad? Y cómo ésta crece o decrece. Entonces, ya empezando a hablar de la distribución de la población en América, ¿verdad? Pues la población es el número total de personas que viven en un lugar determinado, ¿verdad? Aquí en el país hace mucho tiempo se mantiene un dato de que supuestamente somos 6 millones, aproximadamente 7 millones de habitantes. Ese es un gran error que han cometido los gobiernos anteriores porque no se ha logrado realmente hacer un censo,
¿verdad? Se debe de hacer un censo. El último censo que se realizó en El Salvador fue en el año 2007. Ya estamos hablando de 13 años y definitivamente que la cantidad de población ha cambiado, pero eso no se va a lograr saber a ciencia cierta si no se hace este censo del que les digo. Además, tenemos como otro término importante la densidad poblacional, ¿verdad? Dice que ya es la población por unidad de superficie terrestre. Por ejemplo, el número de habitantes por kilómetro cuadrado. Esto es bien fácil. Creo que en algún momento, tal vez se los dije en clase, es básicamente dividir la cantidad de población entre la cantidad de kilómetros cuadrados que posee un país. En el caso de El Salvador siempre se ha hecho, o sea, cuando se suponía que éramos aproximadamente 6 millones de personas, se hacía la división fácil, ¿verdad? De 6 millones entre 20.000 kilómetros cuadrados que tenemos como país y aproximadamente nuestra densidad poblacional es de 300 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿verdad? Es una cantidad ya alta, ¿verdad? De población por kilómetro cuadrado. Obvio, hay lugares donde es muchísimo más, ¿verdad? Digamos, en las ciudades, ¿verdad? En la capital, ¿verdad? En la famosa área metropolitana de San Salvador, esto es diferente, ¿verdad? Eso puede aumentar muchísimo. Pero en general en el país, esa es la forma de que se calcula la densidad poblacional. Luego tenemos que cómo se distribuyen las poblaciones. Pues básicamente las poblaciones, mire, dice, a los científicos no solo les interesa conocer las estadísticas de poblaciones, sino también cómo se distribuye en los distintos territorios. Por tanto, utilizan el concepto de distribución poblacional para referirse a cómo la población está repartida en los distintos territorios geográficos y las relaciones que existen entre la población y los espacios que habitan. O sea que en pocas palabras, lo que se pretende con esto es entender qué es lo que hace que la gente se quede a vivir en un lugar, qué es lo que motiva a las personas a vivir en un lugar. Entonces, ¿cuáles son esos aspectos? Bueno, aquí tenemos un mapa, ¿verdad? A nivel mundial, ¿verdad? De cómo está distribuida y cómo hay lugares donde la población es muchísimo, o sea, está muy sobrepoblado, ¿verdad? Y otros lugares donde dicen que miren, menos de una persona por kilómetro cuadrado. Entonces, ahí lo pueden ver del color amarillo de 25 a 100, el color blanco, como les decía, menos de uno, el color rojo, más de 100, y el color como entre piel ahí, ¿verdad? Que es de 1 a 25. Si ustedes se pueden dar cuenta, ¿verdad? La mayoría de los colores rojos aplican, si se podría comparar este mapa con dónde están las principales ciudades del mundo, pues entonces ustedes verían que coinciden, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Que donde se encuentran las principales ciudades, bueno, si ustedes ven Europa, ¿verdad? En Europa, muchas partes, ¿verdad? Es rojo, color rojo, son donde están las capitales de cada uno de estos países. Y luego pueden ver la parte de la India, de la parte de Asia, ¿verdad? Que coincide pues con la China, ¿verdad? Japón, la India, que son de los países más poblados. Y en el caso de América, pues ustedes pueden ver un poco lo que es el caso de California, la parte de Nueva York, Washington, que son los lugares más poblados de Estados Unidos. Allí en México pueden ver pues dónde está, que es el área del Distrito Federal, el área del México, ¿verdad? La capital. Y hasta podemos ver ya después en Sudamérica algunos puntos rojos que coinciden con las capitales o las ciudades más pobladas de Sudamérica. ¿Cuáles son los factores? De eso estábamos hablando. ¿Por qué la gente se distribuye? ¿Dónde la gente busca vivir? Lo podemos dividir en factores físicos y factores humanos. Primero físicos, los climas que la gente busca para vivir, especialmente son los climas templados, ¿verdad? Esos climas que les permiten que las temperaturas, que las condiciones climáticas sean favorables, ¿verdad? Que no hayan extremos ni de frío, ni de calor, que no hayan extremos ni de lluvias, ni de sequías, etcétera, etcétera. Entonces, que haya como un equilibrio entre lo que se vive. El clima templado es lo que más altitudes medias y bajas, ¿verdad? No se tiende a vivir mucho en altura, por obvias razones, no es práctico, ¿verdad? Vivir en zonas muy altas, y por supuesto suelos fértiles, ¿verdad? Que esto pues también va relacionado con lo que la presencia del agua, ¿verdad? La presencia de ríos,
de fuentes de agua, ¿verdad? Que permitan que los suelos sean fértiles. Entonces, esos son básicamente los factores físicos. En el aspecto de los factores humanos, eh, bueno, el primero es la antigüedad del poblamiento. Casi todas las ciudades en donde que están actualmente, que existen actualmente, las ciudades, sí, las ciudades, las principales ciudades, coinciden donde los antiguos pobladores, ¿verdad? Construyeron las primeras ciudades, ¿verdad? En Europa, ¿verdad? Acordémonos del Imperio Romano, todos los reinados y todo eso, donde ellos tenían sus principales ciudades, pues ahí simplemente siguen las ciudades actualmente. Las migraciones, eso también define hacia dónde. La mayoría de la gente, bueno, en la actualidad migra más que todo por el aspecto económico, ¿verdad? Pero también pueden haber otras causas, ¿verdad? Por guerras, por conflictos bélicos dentro de sus países, por sequías, por hambrunas. Hay diferentes razones por las cuales la gente migra. Y por último, el desarrollo urbano y económico. Las ciudades, como se acordarán, vimos en temas anteriores, cuando comparábamos lo urbano con lo rural, las ciudades siempre son como más atractivas para que la gente llegue a las ciudades. Entonces, eso hace que la gente se busque, ¿verdad?, migrar y busque quedarse viviendo en un lugar. Entonces, básicamente esto, ¿verdad?, complementa las ideas que tenemos en el tema, ¿verdad?, del crecimiento poblacional. Ahí vamos a ver otros conceptos importantes, ¿verdad? Y vamos a ir viendo también las realidades más específicas ya del continente en sí. ¿Ok? Gracias, cuídense mucho y pues nos vemos en la próxima ocasión.